Bueno, saludo esta mañana en esta mesa de noticias MBS al periodista y director de arenapublica.com, profesor de maestría en periodismo y asuntos públicos del CIDE, Samuel García. Samuel, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí. Y gracias a Jorge Chávez Presa, que es economista especializado en temas de hacienda pública, energía y políticas públicas, que actualmente dirige una consultoría en finanzas públicas, ITG. Fue director general de política presupuestal y ex subsecretario de política y energía en nuestro país. Y te agradezco, Jorge Chávez Presa, que estés también en este programa en la línea telefónica. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Muy buenos días a todos los radioescuchas y también saludo con mucho gusto a mi amigo Samuel García. Pues a Samuel García y a Jorge Chávez Presa los hemos invitado porque estamos en un momento muy delicado para México, con motivo del anuncio del viernes de Luis Videgaray sobre un recorte presupuestal, el anuncio que hace de medidas, dijo, preventivas, pues frente a una caída estrepitosa del precio del petróleo, que no será de meses, dice Agustín Carstens, sino será un asunto de años. Quiere decir que México y las autoridades mexicanas están en el punto de replantearse, de reinventar el modelo presupuestal que habíamos imaginado para los próximos años, no solamente para 2015, en función de esto. Y estamos frente a los anuncios que ya se dieron la semana pasada, donde Pemex, Comisión Federal de Electricidad, fundamentalmente son los que aportan una parte fundamental de este recorte y una parte importante del gasto público en nuestro país. Diría yo, Samuel García, para arrancar esta conversación, que vale mucho la pena una especie de diagnóstico. ¿Cuáles son los elementos a la mesa? Tú has puesto énfasis en el tema también de la deuda y del crecimiento de la deuda. Entonces tenemos deuda, déficit, recorte, petróleo. El conjunto de fichas a la mesa, ¿cómo lo describirías? Mira, Carmen, creo que vale la pena el poner esta situación en contexto para que nuestro público lo pueda entender, incluso con peras y manzanas. Cuando hablamos de las finanzas públicas, estamos hablando como si habláramos de las finanzas familiares. Es decir, tenemos un ingreso, todos tenemos un ingreso, y tenemos un gasto que tratamos de que se ajuste ese gasto al ingreso que tenemos, y en todo caso podemos gastar un poco más, si es que esto lo financiamos con la tarjeta de crédito, ¿no?, bancaria, y esto nos permite incluso gastar un poquito más allá de nuestro ingreso. Incluso podemos ir más allá de ese ingreso si tenemos la promesa de que en el futuro vamos a tener un incremento en nuestros ingresos, y eso nos permitiría en todo caso gastar un poco más. Bueno, esto que en las familias ocurre cotidianamente y de manera muy sana, si se piensa de esta manera, también debe ocurrir con los gobiernos. El problema aquí, y ahí es cuando comenzamos a ver algunos asuntos que nos preocupan, es que desde el inicio de este gobierno comenzamos a ver un incremento importante del gasto basado en dos factores: en más impuestos a partir de la reforma hacendaria y sobre todo a partir de un endeudamiento alto. Un crecimiento de nuestra deuda de una manera importante, que podemos entrar en esos detalles. Todo esto basado en una gran premisa, y la premisa era que pues las reformas energéticas, las reformas de telecomunicaciones y todas las otras reformas que el gobierno estaba impulsando nos darían un crecimiento económico importante, que eso se traduciría en mayores ingresos tributarios para el gobierno, digamos, de manera sostenida en el resto del sexenio. Esa gran premisa de ingresos o de estas expectativas de ingresos futuros nunca llegó desde el primer mes del sexenio. Digamos, desde el primer año de 2013, nunca tuvimos estos ingresos. ¿Y esto qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que tuvimos un crecimiento importante de nuestra deuda, tuvimos un crecimiento importante de los ingresos del gobierno por la vía de los impuestos, pero no tuvimos el crecimiento económico, es decir, los ingresos que se requerían. Ahí comienzan los desequilibrios, y por eso es que
dicen los economistas, hay un incremento importante del déficit público, es decir, la diferencia entre este ingreso y este gasto, crece de una manera importante e incluso para algunos analistas crece de manera peligrosa. Digamos, este es el contexto que tenemos desde 2012, diciembre de 2012, para acá. Simplemente para ilustrar, Carmen, de una manera muy puntual. El gobierno eleva los impuestos, digamos, a las familias y a las empresas. Cuando decimos que el gobierno eleva los impuestos, lo que estamos diciendo es que el gobierno se apropia de la riqueza de las familias y de las empresas. Eso muchas veces no se ve así, pero se apropia de la riqueza nuestra para trasladarla a su propio gasto, a su propia erogación de gasto público. Y además el gobierno se endeuda de una manera muy importante. De hecho, la deuda pública ha crecido 24% en estos 2 años. Y la economía en estos 2 años no ha crecido alrededor del 3%. 24% en 2 años la deuda pública creció. La deuda pública, así es. Samuel, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación junto con Jorge Chávez Presa en un momento más. Regresamos en esta mesa con Jorge Chávez Presa y con Samuel García hablando del tema económico, presupuestal y el momento que se vive, Jorge, precisamente después de oír a Luis Videgaray el viernes hablar del recorte presupuestal y de lo que ahora me estaba comentando Samuel García en el corte, que es también el anuncio de un cambio estructural en materia de presupuesto para México en los próximos años. ¿Cómo ves las cosas, Jorge Chávez Presa? Carmen, yo creo que qué bueno que nos está sucediendo esto, porque es importante replantear toda la hacienda pública mexicana. La reforma del presidente Peña Nieto fue una miscelánea, no la reforma de la hacienda pública que requiere México para crecer y para ser distributiva. O sea, tenemos que partir de ahí. Y una precisión a lo que dijo Samuel. La expansión del gasto se inicia con el presidente Fox. Del presidente Fox al presidente Calderón, el gasto aumentó en más de 5 puntos del Producto Interno Bruto. Es decir, prácticamente aumentó en más del 50% como porcentaje del PIB. Hemos tenido la expansión de gasto más brutal de todos los tiempos. Bueno, la única que nos supera fue la del señor López Portillo como presidente, pero en los 12 gobiernos, y para colmo llega la nueva administración y le sigue dando a la pachanga del precio del petróleo. Esa expansión brutal del gasto público se pudo financiar gracias a la estabilidad macroeconómica, porque disminuyó el costo financiero de la deuda pública. Si no hubiera disminuido el costo financiero de la deuda pública, resultado especialmente de lo que hizo el presidente de la Madrid, el presidente Salinas y el presidente Zedillo, realmente no podríamos hablar de lo que estamos hablando. Y luego el otro punto fundamental es que la otra expansión del gasto público no se hizo con un esfuerzo y una mayor aportación de los mexicanos. Se hizo gracias al mercado petrolero. Yo incluso escribí un artículo en el Universal que decía que ojalá el presidente Calderón le deje el amuleto al presidente Peña de los altos precios del petróleo. Pues no se lo dejó. No, bueno, se lo dejó, más bien yo creo que se lo llevó hace el año pasado se lo quitó. Y entonces, nada más recordemos que en 2008, 45% del presupuesto del gobierno federal se financió con ingresos petroleros. No habíamos tenido eso antes. Se vino despetrolizando con 2009, pero ya luego lo que vimos en estos 2 últimos años, una expansión también muy fuerte del gasto público, pero ahora alimentada con deuda pública. También hubo deuda pública. El presidente Calderón dejó unas finanzas muy débiles. Y las dejó débiles porque le entregó lo que se llama un déficit primario, es decir, que tuvimos que empezarnos a endeudar para pagar el costo financiero de la deuda. Esa es una de las medidas clave en el análisis de las finanzas públicas. Por lo tanto, la medida que está anunciando el secretario de Hacienda es de lo más atinada. Sin embargo, yo sí veo que es insuficiente. Es insuficiente al tamaño de la reducción del gas, de los ingresos,
Y la otra cosa que también comentaba Samuel, que es importante, que anunció el secretario, que eso es también fundamental, está replanteando rehacer, y usan un término técnico que le llaman el presupuesto base cero. Es decir, se va a cuestionar la totalidad de los programas, de los proyectos de inversión. Viene 2 años y 3 meses tarde, porque eso así debió haber empezado la administración del presidente Peña. Entonces están haciendo eso con 2 años de atraso. Y replantear a cada programa y cada proyecto, es que ha habido una serie de cambios en la manera de cómo se presenta el presupuesto. En la administración del presidente, al fines del presidente Fox, se metió una figura que se llama programas presupuestarios. Es una cosa, una aberración dentro de un sistema ya de por sí caduco de planeación nacional que tiene el país. Entonces, esto que están anunciando, yo creo que apunta en la dirección adecuada, pero es insuficiente, porque a partir del día de hoy deberían de estarse cancelando programas y proyectos que no tienen futuro. Y no tienen futuro por 2 razones. Una, por su baja rentabilidad social, y 2, porque no tenemos los ingresos para ello. Por ejemplo, Jorge. ¿Perdón? Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, que ya cancelaron lo de unos programas de trenes, lo del tren de México-Querétaro. México-Querétaro es un absurdo, ¿no? Nunca discutimos el fondo, siempre nos dejamos llevar por los espejitos, ¿no? ¿Dónde estaban los estudios que demuestran que no se va a subsidiar? Iban a dejarnos una deuda impresionante. No solo es la deuda pública, sino los compromisos de gasto. Esa es una. Luego la otra, hemos construido ya un estado de bienestar que no lo podemos sostener por el lado de los ingresos. Y creo que en otro sentido el anuncio del secretario de Hacienda se quedó corto, porque viene el tema de los ingresos. Tenemos que corregir en el país lo que se hizo mal y que no están creciendo los ingresos. Es muy significativo que este anuncio lo haya hecho a la vez que presentó el informe de finanzas públicas. Y si uno ve con detenimiento el informe de finanzas públicas, ve uno los aciertos de la reforma fiscal y los grandes errores. El gran acierto fue haber generalizado la tasa del IVA. En términos de recaudación dio 15.2% en términos reales. Y el gran fracaso de la reforma fue lo del impuesto sobre la renta, haber eliminado el IETU, el IDE, porque el sistema de impuestos sobre la renta se cayó en términos reales. Recaudamos menos en 2014 que en 2013, pese a haber subido los impuestos. Jorge Chávez Presa, pues nos quedamos con este diagnóstico y elementos que dejas a la mesa para seguir hablando en futuras ocasiones. Por lo pronto, gracias por estar aquí esta mañana y compartir esta reflexión en momentos en donde efectivamente estamos viendo que el gobierno federal está tomando decisiones relevantes en materia presupuestaria, y veremos qué sigue. Estemos en contacto, Jorge, si me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana. Con mucho gusto, muchas gracias. Regresamos con Samuel García en la parte final. Estamos en la parte final. Samuel García, director de arenapublica.com y bueno, pues especialista en temas económicos y financieros. Samuel, después de escuchar a Jorge Chávez Presa como economista también especializado en temas de hacienda pública y presupuestos, bueno, ¿qué dices para cerrar esta mesa? ¿Qué dices respecto a el grado de blindaje que tiene México? Porque se ha hablado de la cobertura petrolera. Hablamos contigo al aire hace unos días preguntándote sobre cuánto cubría el seguro, digámoslo así, la cobertura a México, que había previsto un precio de $79 por barril y que ha caído a 40, menos de 40. El secretario Videgaray el viernes volvió a decir que el 100, y tú nos habías tratado que el 57. ¿Cuánto es realmente la cobertura que tiene México para el precio del petróleo? Sí, Carmen. Bueno, la cobertura, a mí me llamó la atención escuchar al secretario de Hacienda en la conferencia de prensa volver a insistir en el 100%, porque su propio titular de la Unidad de Crédito Público, Alejandro Díaz de León, el día 18 de enero declaró a la prensa de que la cobertura cubría solo 228 millones de barriles debido al costo
esos 228 millones de barriles representan el 57% del total de la plataforma petrolera de exportación del país en términos anuales. Incluso los analistas, por ejemplo, los analistas de Banamex publicaron la semana pasada un estudio muy completo acerca de esto, de las coberturas, y en donde señalan que solo están cubiertas el 57%. Pero bueno, el secretario, por alguna razón que no logró entender, insiste en el 100%. Evidentemente que el otro 43% está cubierto, como platicábamos hace una semana, Carmen, está cubierto por los diferenciales de precios de gasolinas que tiene tanto en Estados Unidos como en México. Recordemos que la mitad prácticamente de las gasolinas que se consumen en México vienen de los Estados Unidos, las importamos, y esta es una ganancia que obtiene el gobierno federal. Evidentemente que esta ganancia ha crecido de manera importante en los últimos meses porque la diferencia se ha acrecentado, y esto ha hecho que esta ganancia, digamos, se utilice como una cobertura, entre comillas, como una cobertura adicional a las coberturas financieras que compró o que compra regularmente la Secretaría de Hacienda. Pero, digamos, en términos generales, Carmen, estoy de acuerdo con lo que Jorge expresaba hace un momento, pero quizá él es mucho más correcto políticamente que yo. Yo me dedico al periodismo, entre otras cosas, al periodismo especializado, y yo diría, Carmen, que este anuncio del recorte es un reconocimiento a un fracaso, yo diría un fracaso parcial de la reforma hacendaria que se puso en vigor en 2013, que se aprobó en 2013 y que se puso en vigor en 2014, porque es un reconocimiento explícito al gasto inútil y al crecimiento voraz de la deuda, como el propio Jorge lo explicaba hace un momento. En ese sentido, me parece que hay un reconocimiento no dicho de parte del secretario de Hacienda de que las cosas no se hicieron bien, que había que dar un paso para atrás, y claro, esta medida es una medida que envía una buena señal a los mercados y a los inversionistas. Es una medida de disciplina fiscal, pero es una medida, yo diría, tibia, y es una medida insuficiente en una serie de pasos que se tienen que dar de ahora en adelante, comenzando por este anunciado cambio estructural en la manera como está diseñado el gasto público en México, que es donde tenemos un serio problema, no de ahora, sino desde hace muchos años. Sino desde hace muchos años, y es lo que está por venir, Samuel García. Y bueno, pues si tú nos lo permites, seguiremos escuchando y siguiendo tu trabajo a través de arenapublica.com y de lo que haces en la tarea de periodismo que realizas. Y bueno, no sé si el presidente Peña Nieto hablará hoy, al ratito, a las 12 del día, sobre este tema. Podría ser uno de los temas. Está prevista un mensaje de Peña Nieto, nos han anunciado el día de hoy al mediodía. No sabemos si hablará de México en Ginebra con el tema de los derechos humanos, Ayotzinapa o algún otro tema. Podría referirse al tema del recorte presupuestal, que es un tema fundamental que ya el viernes delineó Luis Videgaray. Supongamos que el mensaje del rato tiene que ver con este tema. Supongamos con que el mensaje de la Presidencia de México dirigido a sus ciudadanos, a los ciudadanos, tiene que ver con el momento que vivimos y los recortes que vienen y los efectos que causará, pues en muchos sentidos, a la población. Evidentemente es fácil hablar de las cifras y de que hay que recortar el gasto público, que ha crecido enormemente, como dice Jorge Chávez Presa, pero estamos frente a empleos, a programas sociales, a proyectos de inversión. O sea, esto va a doler en serio, y probablemente, especulo, pudiera ser algo del mensaje del ratito de Peña Nieto. Si lo fuera, ¿qué esperarías de la Presidencia de la República en un momento como este? Bueno, creo que al iniciar el tercer año de gobierno, Carmen, el presidente y su gobierno han sido acorralados por la realidad económica global y la realidad económica de México, y por los resultados económicos en México, que son más que evidentes. Tenemos un grave problema de crecimiento en el país, que se traduce en un ingreso personal que está cayendo en el país, en términos reales. Eso es insostenible, porque estamos
prácticamente entrando a la mitad del sexenio. El presidente tendría que decir algo al respecto y tendría que decir algo en serio respecto no solamente al recorte, sino tendría que decir algo en serio respecto al crecimiento económico y respecto de qué va a hacer con la economía en lo que le resta de su sexenio, porque pareciera ser que no acaba de arrancar el sexenio en materia económica con todo y las reformas que fueron, digamos, su bandera y la estrella del sexenio que él presentó desde su campaña. Pues Samuel García, estamos siguiendo muy de cerca todo esto. Te agradezco mucho que hayas acudido a nuestro estudio de Noticias MBS esta mañana y pues habrá mucho de qué hablar. Este tema se convierte en un tema prioritario. Vamos a ver cómo se instrumentan estas medidas, cómo es que se reinventa estructuralmente la concepción del presupuesto en México para los próximos años con la colaboración del Banco Mundial, como dijo Luis Videgaray. A mí me hacía ruido el asunto. ¿A ti no te hace ruido que el Banco Mundial sea el que nos asesore en rediseño estructural del presupuesto mexicano? Bueno, el Banco Mundial está para eso. De hecho, pagamos altas cuotas a estos organismos multilaterales como para que nos asesoren en asuntos como estos, pero como decía Jorge, según recuerdo, pues este era un tema que debió haberse abordado desde el inicio del sexenio y no ahora de una manera forzada, creo yo, Carmen, como está ocurriendo ya con el gobierno. Pues Samuel García, te agradezco muchísimo tu presencia en este programa y bueno, seguiremos muy de cerca todos estos temas. Por cierto que, gracias por estar aquí, Samuel. Al contrario, muchas gracias, Carmen.